Si te preguntara quién fue el personaje más polarizante del Imperio Romano tardío, probablemente podrías pensar en algunos nombres. Pero probablemente el más polarizante de todos es Constantino el Grande. Con Constantino, o lo amas o lo odias y no hay mucho término medio. En este video quiero volver a analizar a esta figura posiblemente la más polarizante de la historia tardía de Roma, y veremos algunas de las cosas buenas que hizo, y por supuesto también las cosas malas que hizo, y cómo esas acciones moldearon la historia romana. Llegaremos a una conclusión que ya puedo ver que será bastante polarizante por sí misma, es decir, que Constantino el Grande sería quien traería la perdición no solo a la ciudad de Roma, sino a todo el Imperio Romano. El siglo IV d.C. fue probablemente el mayor periodo de transición del Imperio Romano. Si pudieras viajar en el tiempo al año 300 d.C. y visitar diferentes ciudades del Imperio Romano, las cosas todavía se sentirían muy romanas. La gente todavía adoraría a los dioses tradicionales de los romanos. Las ciudades romanas todavía presumirían una gran cantidad de templos, y en general, las ciudades seguirían viéndose arquitectónicamente muy similares a como se veían siglos antes. Estarían llenas de templos y foros. Habría teatros impresionantes y arenas de gladiadores que estarían llenas. Verías juegos de gladiadores, habría circos para carreras de carros y muchas estatuas impresionantes. Pero si viajaras a finales del siglo IV, las ciudades tendrían un ambiente bastante diferente. Verías los primeros templos romanos abandonados o cerrados, y en algunas ciudades ya verías numerosas iglesias en pie. Además, la arquitectura cambiaría. Ahora verías lo que podríamos llamar arquitectura proto-bizantina. En ese siglo también, las monedas romanas cambiarían drásticamente, tanto el estilo artístico de las monedas como su calidad. Luego, la vestimenta romana empezaría a tener un aspecto más medieval. E incluso el propio ejército romano, para finales del siglo IV, se vería sorprendentemente similar a un ejército germánico. Ya no se parecería tanto a los antiguos infantes romanos. Las estatuas, para finales del siglo III, también se verían sorprendentemente diferentes, mucho más simples, ya no tan elaboradas ni detalladas artísticamente como apenas un siglo antes. Mientras tanto, para finales del siglo III habría una nueva ciudad capital de los romanos en el este, Constantinopla, que sería una ciudad mucho más grande de lo que había sido a principios del siglo III, cuando todavía se llamaba Bizancio. Mientras tanto, la antigua ciudad de Roma parecería prácticamente sin cambios desde principios del siglo IV, como si todo se hubiera detenido por completo. Simplemente se vería un poco más vieja y desgastada que a principios del siglo III, como si de alguna manera su apogeo ya hubiera quedado atrás. Y la razón por la que estos cambios habían ocurrido fue este hombre de aquí, Constantino, a quien muchos llaman el Grande. Pero, ¿qué tan grande fue realmente? Recapitulemos rápidamente su vida. Nació en el año 272 en la ciudad de Naissus, lo que hoy es Niš en Serbia. Creció en las últimas décadas de la caótica crisis del siglo III, una época de gran agitación, plagas, guerras civiles e invasiones germánicas masivas. Su padre, Flavio Constancio, era un oficial romano, y su madre, Helena, era una cristiana de origen humilde o una converso posterior, lo que muy probablemente expuso al joven Constantino al cristianismo desde temprano, aunque públicamente fingía ser pagano en sus primeros años. Criado en la corte romana oriental bajo el emperador Diocleciano, quien estableció la tetrarquía en el año 284 después de Cristo Constantino, sirvió como oficial subalterno y de hecho era un rehén en la corte de Diocleciano en Nicomedia para asegurar la lealtad de su padre. Cuando Diocleciano y Maximiano abdicaron en el año 305 después de Cristo Constancio, se convirtió en el Augusto de Occidente. Su padre y Constantino se unieron a él en Britania,
luchando contra los pictos y ganando experiencia en el campo de batalla. Tras la muerte de Constancio en 306 después de Cristo en Eburacum, actual York, sus tropas proclamaron a Constantino como Augusto, desafiando la sucesión de la tetrarquía y provocando tensión con el emperador senior Galerio. Desde el año 306 hasta el 312, Constantino gobernó el oeste, Britania, la Galia y la Hispania, enfocándose en estabilizar la Galia y fortificar la frontera del Rin. Se casó con Fausta, hija de Maximiano, para asegurar alianzas políticas. Siempre mostró tolerancia hacia el cristianismo, aunque públicamente seguía siendo pagano. Hasta ahora, todo bien. Constantino sería un emperador poco notable, si las cosas se hubieran quedado así, pero por supuesto, él tenía ambiciones mucho mayores. En algún momento tuvo un conflicto con el anterior emperador mayor, Maximiano, quien intentó usurparlo y así obligó a Maximiano a suicidarse. Por supuesto, esto llevó a tensiones con el otro emperador menor de esa época, Maxencio, hijo de Maximiano. Y entonces Constantino decidió marchar sobre la propia Italia y sobre Roma. Y esto sería un punto de inflexión gigantesco para el Imperio Romano, porque sistemáticamente, uno tras otro, derrotaría a todos los demás coemperadores desde el año 312 hasta el 324 después de Cristo, derrotándolos a todos, y volvería a convertirse en el único gobernante de todo el Imperio Romano. Así que hablemos de las cosas positivas que Constantino hizo por el Imperio Romano, porque de hecho, por supuesto, también hizo cosas bastante positivas, que es naturalmente la razón por la que algunas personas lo aman. Primero, logró victorias decisivas contra los bárbaros. Logró victorias contra los pictos en el año 306, logrando estabilizar el muro de Adriano y, por lo tanto, fortalecer esta provincia constantemente inestable de Roma. En los años 306, 307 y 310, derrotó a los francos. También repelió incursiones de los alamanes. Más tarde, en el año 322, derrotó a la tribu sármata llamada los Yacidíes. Aún después, en el año 332, venció a los godos más allá del río Danubio, en la provincia de Dacia, que había sido abandonada por los romanos en los años 270, restaurando partes de esa provincia al Imperio Romano por un tiempo. Incluso planeó una campaña contra Persia, pero en medio de los preparativos se enfermó y murió en el año 337, después de Cristo. Así que Constantino realmente hizo mucho para defender el Imperio Romano de enemigos externos, y sin duda merece mucho crédito por eso. La segunda cosa buena que hizo fue abolir los juegos de gladiadores. Una de las prácticas más horribles del Imperio Romano fueron, sin duda, los juegos de gladiadores. Durante cientos de años, innumerables gladiadores murieron para el entretenimiento de las masas romanas en los grandes anfiteatros. La gente aclamaba mientras otros luchaban por sus vidas en estas arenas monstruosas, en todo el Imperio Romano. Constantino fue realmente el primero en tomar medidas sistemáticas contra esta práctica bárbara y emitir múltiples leyes que prohibían los juegos de gladiadores. Después de la época de Constantino, no se conoce la construcción de ninguna nueva arena de gladiadores y en las décadas siguientes al reinado de Constantino, esta práctica se volvió cada vez menos común porque los sucesores de Constantino continuaron reprimiendo esa brutal costumbre antigua de Roma. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto fue realmente algo muy bueno que Constantino hizo aquí. 3. Constantino terminó con la Guardia Pretoriana. Durante 3 siglos, los pretorianos a menudo mataban emperadores sin piedad y proclamaban nuevos reinando sobre la población en un régimen de terror. Incluso a veces podrían describirse como una dictadura militar. Constantino los terminó después de la batalla del puente Milvio de una vez por todas. Su reinado de terror nunca volvería. 4. Reformó la moneda romana e introdujo el sólido de oro. El sólido de oro reemplazó al viejo áureo devaluado y se acuñó con una pureza muy alta, del 95 al 99% de oro,
restaurando así la confianza en la moneda romana, introdujo un sistema de impuestos basado en el sólido, exigiendo que ciertos impuestos de funcionarios de alto rango se pagaran en oro, lo cual, por supuesto, era una política económicamente sólida. 5. Fundó Constantinopla. Si amas Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente más que el Imperio Romano de Occidente, entonces hay muchas probabilidades de que también te guste mucho Constantino. Después de todo, él estableció el Imperio Romano de Oriente como una entidad política fuerte y fundamental que duraría todo un milenio. Esto sería la base de toda una cultura cuyos remanentes, como la Iglesia Ortodoxa, todavía influyen en la cultura incluso hoy en día. Esta civilización fue realmente impresionante y ayudaría a impulsar el Renacimiento mismo. Por lo tanto, todavía podemos sentir el impacto del Imperio Romano de Oriente. Así que podemos ver que Constantino realmente hizo cosas impresionantes, lo que hace absolutamente comprensible que a algunas personas realmente les guste. Como suele pasar con la historia, realmente depende de nuestros puntos de vista únicos y de lo que consideramos más importante al evaluar a ciertos personajes. Pero entonces, ¿por qué hay personas a las que Constantino no les gusta en absoluto? Bueno, porque también hizo algunas cosas que realmente no fueron tan buenas. Mira, mientras que algunas cosas que hizo fueron grandiosas para algunos, muchas veces exactamente esas mismas cosas realmente no fueron tan buenas para otros, y algunas tendrían un gran impacto que solo se haría visible más adelante. Una debilitó el Imperio Romano de Occidente y fue responsable del declive de la ciudad de Roma. Si prefieres el Imperio Romano de Oriente sobre el de Occidente, probablemente te agradará más Constantino. Pero si eres occidental, bueno, entonces es probable que Constantino no sea tu emperador favorito, por decirlo suavemente. Después de todo, él abandonó la antigua capital que había sido el centro de la civilización romana por más de 1000 años en ese momento. Al trasladar la base económica, cultural y política al oriente, a su nueva capital de Constantinopla, debilitó políticamente la mitad occidental del imperio, así como económicamente, y redujo su antiguo prestigio. Pero fue aún más lejos. Saqueó la vieja capital, despojada de muchas obras de arte y estatuas antiguas, y las llevó muy lejos a Constantinopla, llevándose consigo a muchos artesanos, senadores y otras personas calificadas. De hecho, podríamos decir que el primer saqueo de Roma no fue en el año 410, sino en el 326, y fue llevado a cabo por Constantino. Esto debilitó el prestigio de la antigua capital. Y no es coincidencia que el cenit de Roma se alcanzara a principios de los años 300, justo en el momento en que Constantino llegaría al poder, y como consecuencia, Roma ya comenzaría a decaer en la última parte de los años 300. Pero además, Constantino despojó al Imperio Occidental de sus 2 flotas pretorianas, robando por completo al Imperio Romano de Occidente de su antiguo poder naval, dejándolo indefenso, lo que más adelante le costaría muy caro. Sí, el Oriente fue fortalecido, pero se hizo debilitando al Occidente. Puede que haya sido por razones estratégicamente sólidas, sin embargo, este debilitamiento sería fatal para Occidente, que no llegaría ni a 70 años después de la muerte de Constantino, antes de ser invadido por los invasores germánicos como consecuencia. No es coincidencia que esto ocurriera poco después de la muerte de Constantino. La invasión de 406 provocó la caída del Imperio Romano de Occidente. Y sin Occidente, Oriente nunca podría sobrevivir. El Imperio Romano nunca fue pensado para ser solo una mitad. En cuanto cayó Occidente, solo era cuestión de tiempo para que Oriente también cayera. Dus nombró a un solo general poderoso para todo el Occidente. El enfoque oriental de Constantino provocó que descuidara a Occidente, por lo que decidió que un solo general supremo sería suficiente para todo el Imperio Romano Occidental.
Esta posición era la de Magister Militum, pero tanto poder militar en manos de una sola persona más tarde causaría enormes problemas cuando este puesto fuera ocupado cada vez más por personas con sus propias ambiciones. Aunque a veces esto podía ser bueno si una persona noble y capaz como Flavio Estilicón era el general supremo de Occidente, también podía resultar absolutamente catastrófico si un psicópata egoísta como Ricimero ocupaba ese puesto. De hecho, al final sería este sistema el que provocaría enormes tensiones entre los emperadores de Occidente y los Magistri Militum, llevándolos a matarse entre sí con frecuencia. Estilicón y Aecio, dos Magister Militum muy capaces, fueron asesinados por los emperadores. A su vez, el asesinato de Valentiniano III se llevó a cabo para vengar la muerte de Aecio, y esto desestabilizaría enormemente al Imperio Romano de Occidente. Y esto permitiría directamente que Ricimero ascendiera a ese puesto y causara todo el daño que infligió al Imperio de Occidente. Y el daño que Ricimero infligió a Occidente fue tan severo que Occidente nunca se recuperaría. 3. Las reformas militares de Constantino. Constantino introdujo varias reformas militares de gran alcance. Dividió el ejército romano en dos grupos. 1. El ejército de campo móvil, los comitatenses, y 2. Las tropas fronterizas, los limitanei. Aunque esto parecía una idea excelente en teoría, en la realidad llevó efectivamente a un sistema de dos clases, con fuerzas móviles superiores y una infantería limitanei inferior en la frontera, que muchas veces, si no es que siempre, estaban mucho peor equipadas que los comitatenses superiores. Esta concentración de un gran número de tropas móviles, bien pagadas y abastecidas, por supuesto facilitó que futuros generales se rebelaran. Mientras tanto, las tropas fronterizas mucho más débiles, por supuesto, harían mucho más fácil que los enemigos invadieran el imperio. Los limitanei débiles causarían grandes problemas después, facilitando las invasiones bárbaras. Pero también fue Constantino quien comenzó a reclutar grandes cantidades de foederati bárbaros, soldados federados, germánicos en el ejército, y a menudo permitiéndoles traer a sus propios líderes también, debilitando así la estructura de mando con consecuencias fatales. De hecho, ya 50 años después de la muerte de Constantino, un Magister Militum franco llamado Arbogasto se volvería tan poderoso que decidiría sobre la vida y la muerte del emperador romano de Occidente. Lo cual no habría sucedido si Constantino no hubiera permitido que tantos germánicos con sus líderes se integraran al ejército romano. Ya que abandonó el sistema tetrárquico y lo reemplazó por un gobierno dinástico. A su muerte, Constantino dividió el imperio entre sus tres hijos, Constancio, Constancio II y Constantino II. A Crispo, su hijo mayor, ordenó ejecutarlo en el año 326, y también mandó ejecutar a su esposa Fausta. Un comportamiento verdaderamente bárbaro para un emperador supuestamente piadoso y cristiano. En cualquier caso, reemplazar la tetrarquía por un sistema dinástico no resultaría ser superior. De hecho, los hijos de Constantino rápidamente volvieron a las viejas guerras civiles, y poco después solo quedó Constancio II. El imperio realmente no había ganado nada con ese gobierno dinástico, y esto llevaría a un caos continuo y rebeliones más adelante, y como tantas veces, a guerras civiles. 5 políticas económicas. Ya dijimos antes que la introducción del solidus por parte de él fue en muchos sentidos una política muy sensata. Sin embargo, lo que no mencioné es que, aunque fue muy sensato con las monedas de oro, en cuanto a las monedas más pequeñas de plata y bronce, no lo fue. Volvió a acuñar abundantes monedas pequeñas de bronce, los numi, y redujo aún más el contenido de plata de las monedas de plata. Esto llevó a décadas de alta inflación, desde los años 330 hasta los 360. En cuanto a los impuestos, él
también fue súper injusto porque eximió de impuestos a los cristianos, eso es correcto. Imagina que eximes de impuestos a un grupo religioso, imagina cómo se sienten las demás personas que en ese momento comprendían al menos el 75, si no es que el 85% de todo el imperio romano. Esto, por supuesto, llevó a enormes tensiones y, por supuesto, también redujo los ingresos fiscales, pero compensó eso imponiendo un impuesto muy alto a los comerciantes, lo cual, como puedes imaginar, no fue nada bueno para el comercio. Como si todo eso no fuera suficiente, él fue quien tuvo la brillante idea de atar a los campesinos a su tierra. Sí, se convertirían en la colonia y él emitió más leyes obligando a los hijos a seguir los pasos de sus padres. Esto básicamente sería el precursor del sistema feudal medieval. Esto crearía un gran grupo de personas que estarían extremadamente desilusionadas con el Imperio Romano, porque como puedes imaginar, ser obligado a estar atado a tu tierra es básicamente como la esclavitud. Así que estos coloni, por supuesto, más tarde serían muy rápidos para rebelarse. Esto provocó las rebeliones de los Barcaudae, quienes formaron bandas de merodeadores y más tarde, muchos coloni se unieron voluntariamente a los invasores germánicos a principios del siglo V, viéndolos a menudo como libertadores. En general, creo que podemos decir que las políticas económicas de Constantino, aparte de la introducción del sólido de oro, fueron un desastre total. Y sexto, fue él quien sentó las bases para la intolerancia religiosa del cristianismo, al favorecer activamente a ese grupo, mientras que exteriormente fingía ser tolerante religiosamente en sus primeros años. Con el paso del tiempo, se volvió cada vez más intolerante con la antigua religión tradicional del imperio, haciendo básicamente todo para favorecer al cristianismo. Ya mencionamos anteriormente que eximió a los cristianos de los impuestos, lo cual por sí solo ya sería suficiente para crear enormes tensiones dentro de la sociedad romana, pero esto también lo alejó de las viejas élites y de los senadores de Roma, que es, por supuesto, la razón por la que eligió crear su nueva capital en el Oriente, la cual no por casualidad quería que fuera una capital cristiana. Se entrometía fuertemente en asuntos religiosos donde quiera que podía, sentando un precedente peligroso que luego sería llevado a niveles más extremos por sus sucesores. Y aunque aún no reprimía abiertamente el paganismo y la antigua fe grecorromana, sí estableció el precedente legal para que los emperadores posteriores fueran cada vez más intolerantes, lo que llevaría a una polarización y tensiones sociales aún más fuertes, que estallarían en muchos enfrentamientos violentos entre paganos y cristianos. Los paganos desilusionados luego observarían sonrientes cómo su imperio intolerante se desintegraba. Porque ¿por qué habrían de ayudar a un imperio que los había tratado tan injustamente? Voy a leer un pasaje de uno de mis libros favoritos sobre historia romana, La decadencia del Imperio Romano de James W. Ermatinger. Lo sé, no es el título más original, lo admito, seguro hay muchos libros con ese nombre. Pero James W. Ermatinger escribe un pasaje muy interesante que me gustaría leerles. Al volver a la analogía de un paciente anciano que ha muerto de un derrame cerebral y sobre quien se ha completado una historia de vida, hay similitudes entre su destino y el del Imperio Romano. Al igual que el paciente que ha fumado y abusado del alcohol, Roma también sufrió abusos, algunos autoinfligidos, disputas religiosas, cambios sociales y problemas económicos, mientras que otros fueron externos. Al igual que el paciente que sufre de estrés o enfermedades, Roma tenía vecinos beligerantes y enfermedades. Constantino puede compararse con el primer cigarro de Roma o la primera noche de juerga alcohólica, aunque las consecuencias de las acciones de Constantino no fueron inmediatas. Él, sin embargo, sembró las semillas de la destrucción de Roma. Como sucede a menudo con los personajes históricos, realmente desearíamos que hubiera una persona verdaderamente buena, libre de defectos, un personaje verdaderamente grandioso, pero muchas veces los grandes, que ciertamente hicieron cosas grandiosas, realmente tenían muchos defectos, y dependiendo de cómo los veas,
desde qué ángulo, de repente ya no parecen tan grandiosos. De hecho, de repente pueden mostrarse desde un lado que desearías no haber conocido. Sé que muchos no estarán de acuerdo con este video y está bien. Puede que yo sea parcial, porque personalmente creo que la caída del Imperio Romano de Occidente fue una gran tragedia. Personalmente me entristece el declive de la ciudad de Roma misma, ese espectáculo magnífico de ciudad, la más grandiosa y magnífica de las ciudades. Me entristece la disolución y la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero si tú, sin embargo, amas más al Imperio Romano de Oriente que al de Occidente, entonces también puedo entender que te guste Constantino. Bastante. La belleza de la historia romana es que múltiples ángulos e interpretaciones pueden coexistir al mismo tiempo. Gracias por ver, amigos de la historia romana. Agradecimiento especial a patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube, porque gracias a ustedes, amigos, que sigo haciendo videos en este canal. Muchas gracias. Y si quieren aprender más sobre Constantinopla antes de Constantino, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieren aprender más sobre un emperador romano que me gusta aún menos, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.